Hola chicos, esta es la clase de sistema respiratorio para poder repasar un poco de recorrido del aire dentro del sistema respiratorio, el proceso de hematosis y qué es el grupo hemo que participa en el sistema respiratorio. Comencemos desde el principio, desde donde ingresa el aire, sí, que va a estar en el ambiente, que va a ingresar a través de las fosas nasales que están ubicadas atrás de nuestra nariz. Si esta es la nariz, que es cartilaginosa, el aire va a ingresar adentro de esta cavidad, ¿sí? También puede ingresar por la boca, ¿sí? Dentro de la cavidad bucal. Esto que se ve marrón acá grande es la lengua, ¿sí? Tengan en cuenta que está cortado, esto es en un corte sagital del cráneo. El aire, una vez que ingresa a las fosas nasales, va a tener un proceso de purificación, se lo va a limpiar. Como primera instancia van a estar los vellos de la nariz, que al tener mucosidades lo que van a hacer es filtrar todas las partículas grandes que haya en el aire, ¿sí? Toda aquella suciedad que está en el aire, para que no ingrese al interior de nuestro organismo, los vellos lo van a adherir. Además también hay mucosidad, hay mocos dentro de las fosas nasales que lo que van a hacer también es permitir la adhesión de esas partículas, de ese polvillo, para que no ingrese al interior del cuerpo. Y también tenemos una instancia que es producida por la rica irrigación, es decir, que hay mucha cantidad de arterias y venas adentro de las fosas nasales, y esto es para producir calor adentro de la fosa nasal. ¿Para qué producen calor? Para que el aire que ingresa frío desde el exterior se caliente antes de entrar adentro de nuestro cuerpo. Entonces no cree un impacto de temperaturas, ¿sí? Eso se produce solo en la nariz. En la boca, cuando la persona es respiradora bucal, al ingresar el aire no tiene ningún tipo de filtro, porque no hay vellosidad, porque no hay mucosidad y tampoco hay esa irrigación que produzca calor en el aire. Por eso los respiradores bucales tienen mayor tendencia a tener resequedad en la garganta, porque no hay esos procesos que hay sí o sí en la nariz. El aire, una vez que ingresó por fosas nasales, va a descender y va a pasar a la faringe. La faringe es un conducto, es un órgano que tiene en común tanto las fosas nasales como la boca, ¿sí? Va a ser un conducto que va a permitir el transporte tanto de aire proveniente de las fosas nasales como de alimento y de líquidos provenientes dentro de la cavidad bucal. Una vez que el aire está dentro de la faringe, va a pasar a la laringe, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una situación. Por un lado tenemos esto amarillo, que es la laringe. Por otro lado tenemos esto rosado, que es la continuación de la faringe, que se convierte en el esófago. ¿Cómo hace el aire para irse a la laringe y no al esófago? Recordemos que el esófago es vía digestiva, o sea que es otro sistema totalmente diferente al sistema respiratorio. En este punto va a haber un anillo musculoso que generalmente se lo conoce como una tapita. Pero no es una tapita, es más bien un anillo, ¿vieron como el anillo que utilizamos en el dedo? Que tiene la característica de cerrarse y abrirse, contraerse y expandirse. Ese anillo se llama epiglotis. Yo lo representé acá con esta esfera color turquesa. Cuando ese anillo está abierto, es decir, parece el anillo del dedo, permite que aquello que tragamos que viene de la boca pase, ¿sí?, por el esófago, es decir, que el alimento siga su recorrido a vías digestivas, y cuando se cierra de otro lado, lo que va a permitir es que el esófago se cierre y que el aire vaya a la laringe. Esto hace que funcione como una barrera, es decir, que nunca el aire se vaya al esófago ni que nunca el alimento se vaya a la laringe. ¿Qué pasaría si el alimento se va a la laringe? Bueno, a veces nos pasa, por ejemplo, cuando estamos comiendo pan o algo crocante y se nos va una miga hacia el lado de la laringe. ¿Vieron que empezás a toser como si fuera que te ahogaste y no parás de toser? Bueno, eso fue porque algo sólido o algo líquido se nos fue hacia la vía respiratoria. Y cuando digo la vía respiratoria, a este pequeño tramo, o sea, al inicio de la laringe. Jamás desciende un tramo largo, solo en el inicio, solo
un poquito de sólido o de líquido que toque esta zona hace que se irrite tanto que uno produzca tos para que salga el sólido o líquido, porque esta vía solo es para aire, es decir, para el aire que ingresa por fosas nasales, ¿sí? Entonces la epiglotis permite que al contraerse el aire pase por la laringe, y cuando se abre, ¿sí?, aplasta la entrada de la laringe y hace que el alimento pase por el esófago. Ahora, una vez que el aire fue de fosas nasales a faringe y luego a la laringe, acá se ve re grande la laringe, pero en realidad la laringe en nuestro cuerpo es un tramo de 1,5 a 2,5 centímetros. Es re chiquito este órgano, ¿sí? Una vez que pasó por la laringe, va a entrar a la tráquea. Vamos a ver en otro gráfico, este es un poquito más grande, cómo es la tráquea. Acá tenemos las fosas nasales, la faringe y la laringe, ¿sí? Acá tenemos a la tráquea. La tráquea va a ser un conducto largo y ya no va a ser un conducto blandito como era la faringe o la laringe. Este va a ser un conducto rígido, es un conducto más duro, es de cartílago. Para que se den una idea, nuestra nariz es de cartílago y es bastante dura. Bueno, la tráquea es de cartílago, va a ser más dura. Son muchos anillos superpuestos uno arriba del otro, tiene como una estructura anillada, ¿sí? En el hombre, en esta zona del cuello, de la garganta, la faringe emite como una prolongación, como un ensanchamiento y produce la manzana nuez de Adán, ¿sí? Las mujeres no lo tenemos, así que tenemos todo alisado esta zona. La tráquea es un conducto largo, fíjense en que está comenzando a la altura de la clavícula en los hombros de la persona y se dirige hacia abajo casi hasta por detrás del esternón, que las costillas estarían acá, ¿sí? Entonces, la tráquea es un conducto alargado que va a pasar el aire por ahí. Ahora, a diferencia de la faringe y la laringe, que por dentro no tienen nada, son lisas, recuerden que en fosas nasales teníamos irrigación, teníamos en la nariz los vellos y la mucosidad. En faringe y laringe el aire no le pasa nada, solamente pasa de largo. En la tráquea sí va a pasar. ¿Por qué? Porque adentro hay unas vellosidades, hay como unos pelitos que también tienen mucosidad y que permiten la filtración del aire. A veces, cuando estamos enfermos, por ejemplo, y tenemos mucha mucosidad, ¿sí?, adentro de los pulmones, lo que hacen esos pelos es arrastrar la mucosidad que está acá adentro, la arrastran hasta arriba y permiten que nosotros nos sonemos la nariz o que la escupamos, ¿sí? ¿Vieron cuando hay como que uno tose y sube como una flema? Bueno, eso es porque estás arrastrando la mucosidad del pulmón a través de la tráquea, los pelos ayudan a subirla y después uno la puede escupir, ¿sí? Entonces esto es la tráquea. La tráquea llega a un punto donde se va a dividir en dos ramas, es decir, se bifurca. Cuando se dividen estas dos ramitas que nacen de la tráquea se llaman bronquios, ¿sí? Los bronquios, uno se va a dirigir hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo y se van a sumergir adentro de los pulmones. Los pulmones van a ser los órganos esenciales dentro del sistema respiratorio. Una vez que ingresaron los bronquios adentro del pulmón, vamos a ver que se vuelven a dividir en muchas ramas. Cada una de esas ramas se va a llamar bronquiolo. ¿Qué les hice yo acá? Les coloqué la enumeración de cómo va pasando el aire. Cavidad nasal, después va por la faringe, después el número 3 por la laringe, el 4 por la traquela. Traquela está porque está en otro idioma, no sé si italiano o portugués. Después el número 5 por los pulmones, ven que no sé si es italiano o portugués, no estaría muy al tanto. Número 6 los bronquios, número 7 los bronquiolos. No significa que hay 7 bronquiolos, sino que ese es el orden por donde está pasando el aire. Se va descendiendo hasta ingresar adentro de los pulmones. Una vez que están adentro de los pulmones, vamos a hacer como un aumento, ¿sí? Esta imagen que está acá es como un aumento de lo que se ve en la punta de cada uno de los bronquiolos. ¿Qué se ven? Acá viene el bronquiolo y se divide en estas pequeños lobulillos, en estas pequeñas pelotitas chiquititas, ¿sí?, que parecen un racimo de uva. Cada una de esas pelotitas se van a llamar alvéolos pulmonares. Y como verán, hay como cablecitos azules y rojos que los están rodeando a cada uno. Acá es como si fuera que los sacaron
y solamente se ven 2 o 3, pero fíjense en acá cómo está bien tapados con estas arterias y venas. A esta altura ya no son arterias y venas, sino son capilares sanguíneos, es decir, que son más finitos que un pelo. Y hay capilares del tipo arterial, que están representados en rojo, y capilares del tipo venoso. Siempre cuando vean un gráfico de anatomía, recuerden esto: todo lo que está en rojo es arteria y todo lo que está en azul es vena, ¿sí? Entonces tenemos capilares arteriales en rojo y capilares venosos recubriendo a los alvéolos. Acá tenemos una imagen como por ahí más real de los pulmones, ¿sí? Que están divididos en lóbulos. Acá está la tráquea, fíjense en cómo se ven los anillos bien, el bronquio, los bronquiolos y en el extremo de los bronquiolos cada uno de los alvéolos, que en este caso no están dibujados las arterias. En este sí, fíjense, el bronquio, en los alvéolos, cada uno de los alvéolos lleno de capilares venosos y capilares arteriales que le están dando sangre a ese alvéolo. ¿Para qué le están dando sangre? Para producir un proceso que se llama hematosis, ¿sí? La hematosis es el proceso por el cual permite que la sangre que circule por nuestro organismo esté oxigenada, es decir, sea rica en oxígeno. ¿Se acuerdan de los componentes de la sangre? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y el plasma. ¿Cuál de esas células es la encargada de producir la hematosis? El glóbulo rojo. Este glóbulo rojo es una célula, ¿sí? Una célula que no es visible a simple vista, hay que verla con un microscopio, que es una célula que carece de núcleo y que tiene la característica de poder transportar gases, ¿sí? Es una de las pocas células que puede transportar gases. ¿Qué gas específicamente tiene afinidad con el oxígeno? Después voy a explicarle por qué tiene afinidad por el oxígeno. En su interior, o sea, dentro del glóbulo rojo, hay una proteína que se llama hemoglobina, ¿sí? Acá ven en estos dibujitos, estos arquitos rojos, estas pelotitas rojas que se ven ahí, son los glóbulos rojos. Y ese HBO no es por el canal HBO, sino son las siglas de la palabra hemoglobina, ¿sí? Entonces, acá tenemos un azul clarito y de repente este caño se convierte en rosadito y esto está significando que acá era un capilar venoso y que en un punto ese capilar venoso se convirtió en un capilar arterial, ¿sí? O sea que de este lado es una vena y de este lado es una arteria. Ahora, todo este globo rosado grande es el alvéolo que habíamos mencionado antes. Ahora, la vena, ¿sí? siempre va a traer sangre rica en dióxido de carbono, es decir, CO2, que son las siglas químicas de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va circulando dentro de la sangre, no dentro del glóbulo rojo, sino en la sangre suelto. Cuando llega al alvéolo, se va a encontrar con una diferencia de presión. ¿Qué significa eso? Que en el alvéolo está ingresando el aire que inspiramos, ¿sí? Ese aire que inspiramos es rico en oxígeno y muy pobre en dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono sale de la vena hacia adentro del alvéolo y el oxígeno que inspiré por la nariz va a ingresar adentro del glóbulo rojo que venía circulando, ¿sí? Entonces, de la sangre sale el dióxido de carbono, se entra dentro del alvéolo. ¿Y qué va a pasar con este dióxido de carbono? Cuando yo expiro, es decir, cuando largo el aire por la nariz, estoy largando este dióxido de carbono. Y el oxígeno que había respirado, que había inhalado, se va a fijar en los glóbulos rojos de esa sangre. Entonces, la sangre que ingresó por acá era rica en dióxido de carbono, se oxigena dentro del alvéolo y sale del alvéolo rica en oxígeno, ¿sí? Recuerden que nosotros somos seres vivos que necesitamos del oxígeno para vivir. Producimos dióxido de carbono, que es lo que largamos al ambiente, e inhalamos en el aire el oxígeno, que es lo que nos permite la vida. Las plantas son al revés. Las plantas respiran dióxido de carbono y largan oxígeno. Nosotros nos aprovechamos de ese oxígeno que largan las plantas, ¿sí? Ahora, ¿por qué el oxígeno se fija en el glóbulo rojo? ¿Sí? Algo tiene que tener adentro
para que se fije, porque fíjense en que el dióxido de carbono iba suelto en la sangre, no iba dentro del glóbulo rojo. Bueno, el glóbulo rojo por dentro tiene una proteína que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina, ¿sí? Esto es un dibujo de lo que sería la estructura espacial, la estructura química de la hemoglobina. No es una proteína que sea larga, en forma de fila, sino que es enrollada, está toda como doblada la proteína, ¿sí? Esto es la molécula de hemoglobina, que es re chiquitita, acá se la está viendo gigante porque es una ampliación. De estas proteínas, de esta estructura, ¿sí? Hay millones adentro de un solo glóbulo rojo. Fíjense, dice, cada glóbulo rojo contiene varios cientos de millones de moléculas de hemoglobina. Es decir, que no tengo una sola proteína ahí adentro, tengo millones de moléculas de proteína del tipo hemoglobina adentro del glóbulo rojo. Imagínense como si fuera que el glóbulo rojo, este glóbulo rojo es un pelotero. ¿Vieron esos peloteros donde se meten los chiquitos? ¿Sí? Está lleno de pelotitas y cada una de esas pelotitas sería una molécula de hemoglobina, ¿sí? Entonces tengo millones de moléculas ahí adentro. Ahora, ¿por qué el oxígeno se fija en esta hemoglobina? Porque tiene algo que se llama el grupo hemo. Ahí aparece la palabra grupo hemo. Y acá está representado el oxígeno que está fijado ahí. ¿Pero qué es ese grupo hemo? El grupo hemo no es nada ni nada menos que 4 átomos de hierro, ¿sí? ¿Vieron el hierro con el que está hecho las rejas, con lo que se hacen los cuchillos, con lo que se hace o sea, lo que es metal? El hierro ese que se utiliza para hacer rejas y todo eso, que es un metal, bueno, acá hay 4 átomos de hierro que están unidos a esta proteína, ¿sí? ¿Por qué la proteína tiene diferentes colores? Porque cada sección de la proteína tiene un nombre diferente, que no nos vamos a meter en eso porque no es importante. Lo que yo quiero que sepan es que la proteína adentro tiene pegados, tiene unidos, ¿sí? 4 átomos de hierro. ¿Qué pasa con esos 4 átomos de hierro? Como cualquier otro metal, el hierro tiene afinidad con el oxígeno. ¿Alguna vez vieron una reja oxidada? Bueno, ¿por qué se oxida el hierro? Porque el oxígeno lo ataca y lo oxida. En este caso, el hierro lo que hace es fijar al oxígeno. Esto que tengo acá, estas pelotitas están representando a las moléculas de oxígeno. Entonces, cada átomo de hierro que está unido a la hemoglobina se le va a adherir 4 oxígenos. Ahora, saquen la cuenta. Si yo tengo millones de esta molécula dentro de un glóbulo rojo y por cada una de esas millones de moléculas de hemoglobina se nos unen 4 moléculas de oxígeno, estoy transportando adentro de un glóbulo de rojo más de 400 millones de moléculas de oxígeno. Fíjense todo el oxígeno que está llevando un solo glóbulo rojo. Ahora tenemos millones de glóbulos rojos, o sea que la cuenta es arriba de billones de átomos de oxígeno, ¿sí? Siendo transportado. Es por eso que la sangre, ¿sí? Va a ser tan rica en oxígeno, porque dentro de cada glóbulo rojo se van a adherir millones de átomos, millones de moléculas de oxígeno, ¿sí? Estos cuatro átomos de hierro, ¿sí? Que a los que se adhiere el oxígeno, son el grupo hemo. Sin ese hierro, ¿sí? No podríamos estar transportando el oxígeno. Ahora, vieron que la anemia a veces te dicen que te tienen que dar hierro para poder sacarte la anemia. Bueno, ¿qué es lo que ese hierro está reemplazando a estos 4 átomos de hierro? ¿Sí? Estos se pueden degradar y producir una anemia en la persona. Si vos no tenés estos 4 átomos de hierro, no tenés la capacidad de adherir oxígeno y por lo tanto vas a oxigenar mal, y ahí cuando se empieza a producir las patologías asociadas a lo que son los glóbulos rojos, ¿sí? Espero que se haya entendido. Acá tengo un dibujito más donde se ve bien clarito el glóbulo rojo eliminando el dióxido de carbono de la sangre adentro del alveolo, ¿sí? Acuérdense que el dióxido de carbono va suelto en la sangre, y algún que otra molécula de dióxido de carbono se puede llegar a fijar en el glóbulo rojo, pero generalmente va suelto en la sangre. Y acá estamos viendo cómo el oxígeno va ingresando adentro de la célula del glóbulo rojo. Importante, recuerden, la vena transporta
sangre rica en dióxido de carbono y la arteria de este lado transporta sangre rica en oxígeno, ¿sí? Cualquier pregunta, duda o consulta lo estamos charlando. Saludos.